a grabar. Solamente uno de ustedes que me confirme si tenemos pantalla completa para comenzar. Está cargando todavía. ¿No está la presentación? ¿No está la presentación, jóvenes? No. No. Ok, vamos a hacer otra Ahora vez. sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok, ahora sí. Ok, gracias. Están conectándose más compañeros. Muy bien, ya tenemos 34 conectados. Bien, entonces esta es la clase que tenemos. Vamos a silenciarlos. Si pueden interrumpirme, cualquier pregunta que tengan en ese momento. Veamos entonces la agenda que tenemos. Entonces vamos a hablar sobre retroalimentación de la evaluación última, que es la número 4. Luego entraremos al tema de este día, que vamos a ver la ética del consultor, parte 1. No nos alcanza una sola clase para abarcar toda la temática. Y luego ustedes se van a quedar con la evaluación de este material y que tienen hasta el miércoles a las 11:45 de la noche. Salvo ningún cambio, espero que no me modifiquen, que yo les estoy dando bastante tiempo. Si eso no es modificado, no hay problema, vamos a dejarlo siempre así. Entonces, la retroalimentación comenzamos. Hicimos 2 enlaces. En el primer enlace lo hicieron 26 de ustedes y con un 76% de acierto. Y en el siguiente enlace tenemos 18 participantes con un 82% de acierto. En la primera pregunta es, al aplicar los objetivos genéricos que hemos conocido, los consultores pueden intervenir de muchas formas distintas. Y entendemos que son formas de consultoría y nos dan 4 opciones. 1, realizar diagnóstico en una empresa de la competencia y adaptar en la empresa cliente. No, eso no se debe hacer. Realizar investigación exploratoria en la competencia y adaptar, tampoco. Elaborar e implementar regulaciones de comercio internacional no es competencia de un consultor involucrarse con el comercio internacional. Entonces la respuesta es mejoras a los sistemas y métodos. En la pregunta 2, son ejemplos de la forma de consultoría relativa a la facilitación de información. Y nos dan estas 4 opciones. Verificación y certificación de registros contables. No. Información sobre los mercados y clientes. Si tenemos la otra, información sobre certificación de estados financieros. No. Verificación y certificación de informes financieros tampoco. Entonces es información sobre los mercados y clientes. Pregunta 3. Los consultores deberán hacer la distinción entre una información que se puede facilitar a un cliente. ¿Es información recopilada para clientes anteriores? No, no se debe hacer. ¿Es información que se ha obtenido de fuentes privadas? Tampoco, no se debe revelar. ¿Es información que se ha reunido y elaborado concretamente de una empresa de la competencia? No se debe hacer. La respuesta correcta es información que es de dominio público. Pregunta 4. Se refiere a utilizar un consultor para complementar al personal de la empresa cliente. Normalmente esos consultores son especialistas en el ámbito en las que el cliente necesita la colaboración de un experto por un breve periodo o quiere evitar la contratación de un nuevo empleado. A esta forma de consultoría se denomina.
Y aquí tenemos las opciones. Facilitación de dictamen de experto. Nos están dando la respuesta porque ya estamos hablando de colaboración de un experto, ¿verdad? Facilitación de prestación de asesoramiento personal, no. Facilitación de información de especialista en reglamentaciones estatales, tampoco. Facilitación de recursos de especialistas. Entonces, esta es la respuesta. Especialistas. El consultor actúa a título de experto para testificar en casos judiciales o en arbitrajes que requieren un conocimiento especializado. Esta forma de consultoría se le denomina. Uno es la facilitación de dictamen de expertos. Otro es la prestación de asesoría personal, facilitación de propuestas de medidas y la facilitación de especialistas. Aquí nos están diciendo que se necesita de un título de experto. Entonces, esa es la respuesta. Vamos en esta 6, esta forma de consultoría. Dice que es forzosamente una relación basada en la confianza y el respeto. Y entonces, la generalidad es que sea totalmente confidencial. Mejoramiento de sistemas y métodos, no, ¿verdad? Facilitación de especialistas, tampoco, ya lo vimos. Facilitación de dictámenes de expertos, tampoco. Se trata de la prestación de servicio personal. En la 7, la mayoría de los consultores pueden intervenir de muchas formas distintas. Y nos dicen, esta es una forma de consultoría. Planificar y gestionar los cambios en la empresa de la competencia e implantar en la organización. No. Facilitar dictamen experto de empresa de la competencia. No. Proveer asesoramiento al personal de la competencia y personal de la empresa sobre ventajas competitivas. No se debe hacer. Entonces nos quedamos con capacitar a los directivos y personal de la empresa. Licenciado, disculpe, un compañero quiere entrar a la clase. Vamos a ver. Así no me está avisando el sistema. Tenés toda la razón. Vamos a ver. Hay varios. Ok. Gracias. Sigamos entonces con la número 8. El sector público principalmente recurre a contratar los servicios de consultores especialistas. Ahí tenemos que buscar por qué es que busca contratar servicios de consultores especialistas. Uno es para eludir el pago de impuestos municipales. No, ¿verdad? Porque eso se refiere específicamente a impuestos que se refieren a propiedad, a inmuebles, o pueden ser por servicios públicos. Eludir normas reglamentarias restrictivas que les impiden contratar nuevo personal. Dejémosla por ahí. Ocupar un puesto de dirección en la jerarquía con carácter permanente, ¿no? Eludir pagar remuneraciones adecuadas al personal. Entonces nos quedamos con la opción de eludir las normas reglamentarias. Generalmente por eso es que hacen y solicitan la intervención de la consultoría. 9. Muchas empresas recurren a los consultores en su búsqueda de contactos comerciales, agentes, representantes, proveedores, subcontratistas, empresas que les es posible adquirir fuentes de financiamiento o inversiones adicionales, entre otros. Y es que entonces el consultor puede tener la tarea de intervenir y consiste en definir y negociar las condiciones de una alianza o un acuerdo comercial, dejémoslo ahí. Evaluar falta de idoneidad y recomendar la elección. Eso no se debe hacer. Señalar un candidato adecuado, ya sea persona o empresa, pero no recomendar la elección. No se debe hacer. Evaluar la idoneidad, pero no recomendar tampoco. Entonces nos quedamos con definir y negociar las condiciones. Esta forma de consultoría se refiere a que el cliente empresa prefiere disponer de un asesoramiento imparcial,
e independiente de un tercero antes de adoptar una decisión importante. Aquí tenemos las opciones. Mejoramiento de sistemas y métodos, facilitación de especialistas, prestación de asesoramiento personal y facilitación de dictámenes de expertos. Nos vamos a quedar con esta última, que es la facilitación de dictámenes de expertos. En la 11, esta forma de consultoría, los clientes utilizan a los consultores para un amplio conjunto de tareas relacionadas con las virtudes y los defectos de la empresa, las tendencias positivas y negativas, la capacidad potencial de mejorar, las barreras que se oponen al cambio, la situación frente a la competencia, la insuficiente utilización de los recursos, los problemas técnicos humanos que requieren la atención de la acción. Todas estas son tareas en las que puede verse como una tarea para el consultor. Entonces tenemos las opciones: prestación de asesoramiento personal, facilitación de dictámenes de expertos, establecimiento de un diagnóstico a toda la empresa o parte de esta, elaboración de propuestas concretas de medidas. Bien, acá la mejor respuesta, si nosotros analizamos el contexto de la pregunta, si ustedes ven, cada uno de los elementos se refiere a la empresa o parte de la empresa. Entonces nos quedamos con establecimiento de un diagnóstico a toda la empresa o a parte de ella. Vamos con la pregunta 12. Esta forma de consultoría guarda relación con los ámbitos, tales como información de la dirección, de la alta dirección, planificación de la empresa, programación y control de actividades, integración y dirección de procesos, control de inventarios, tramitación de pedidos de clientes, gestión de ventas, registro del personal, indemnizaciones, prestaciones social, entre otros. Y nos dan las opciones. Por un lado, planificación y gestión de los cambios de la organización. El otro, establecimiento de un diagnóstico a toda la empresa o parte de ella. Mejora de los sistemas y los métodos. Y tenemos la otra opción, elaboración de propuestas concretas de medida. Nos vamos a quedar con mejora de los sistemas y métodos. 13. Esta forma de consultoría se refiere a los conocimientos especializados que obtiene un consultor y guarda relación con los cambios, identificación de la necesidad del cambio, establecimiento de una estrategia y un plan para el cambio, la elección y aplicación de los métodos correctos para garantizar el cambio y superar las barreras al cambio, la supervisión del proceso, la evaluación de los progresos logrados, los resultados obtenidos y el ajuste del enfoque que se haya adoptado por la dirección en todas las etapas que están relacionadas con el ciclo del cambio. Entonces estamos hablando de, veamos las opciones, planificación y gestión de los cambios de la organización, establecimiento de un diagnóstico a toda la empresa o parte de esta, mejora de los sistemas y métodos, elaboración de propuestas concretas de medidas. Nos quedamos entonces con la planificación y gestión de los cambios. Ahí está la palabra mágica, cambio, ¿verdad? Ok. Bien, entremos a la temática que nos va a ocupar ahora y es la ética y la consultoría. Acá tenemos dos componentes. Uno es la ética y otro es la consultoría. La ética es la disciplina que estudia las normas que procuran la positividad o la bondad de los actos humanos. En ese sentido se refiere entonces a la positividad de los hechos que identifican en la conducta de la sociedad.
La consultoría, como hemos venido conociendo, es un servicio de asesoría que es contratado por y provisto para empresas con personal especialmente entrenado y calificado que ayudan en forma objetiva e independiente a la empresa cliente a identificar problemas, analizarlos y recomendar a los mismos estas soluciones a fin de contribuir cuando es requerido también en la implementación de estas soluciones. El comportamiento del consultor, vamos a decir que se dispone de una amplia y considerable orientación útil sobre cómo se deben comportar los consultores. La mayor parte de esta orientación concierne, por ejemplo, cómo vestirse, cómo tratar al personal, la puntualidad, cuándo y cómo iniciar el examen de los problemas, la comunicación escrita y oral con el cliente, las relaciones interpersonales, el empleo de intermediarios, la manifestación o reserva de emociones y el lenguaje, es decir, las palabras que el consultor utiliza. Al expandirse la consultoría de empresas, hubo una época en que prácticamente cualquier persona podía llamarse consultor y empezar a ejercer como tal. En estos primeros años, la ocupación atraía a individuos buenos, malos y mediocres. Y se utiliza la palabra, entre paréntesis, ocupación deliberadamente. ¿Por qué? Porque las profesiones rara vez comienzan como tales, es decir, no comienzan como una profesión. La conciencia y el comportamiento profesionales surgen cuando a la posesión de unos pocos conocimientos, que es una característica de la primera época, sucede la aplicación competente de un cuerpo de conocimientos de aceptación general según las normas de conducta reconocidas. Vamos a darle entrada a más compañeros. Los profesionales de la medicina y de los aspectos de naturaleza jurídica y otras profesiones científicas siguieron a esta evolución y la consultoría de empresas también avanzó en ese mismo camino, en ese mismo sentido. El consultor entonces de negocios debe cubrir estos elementos. Estos son 5 aspectos que deberá cubrir. 1, los conocimientos teóricos y prácticos. 2, el concepto de servicio e interés social. Eso es un elemento importantísimo. Vamos a hablar de él adelante, claro. Las normas éticas, la sanción de la comunidad y la aplicación, y la autodisciplina y el autocontrol. Estos son los 5 elementos del consultor. Hablando de los conocimientos teóricos y prácticos, sabemos que existe un cuerpo definido de conocimientos propios de la profesión que se pueden adquirir mediante un sistema de enseñanza y capacitación profesional, que es el caso de ustedes. El nivel necesario de conocimientos profesionales no se alcanza si no hay una acumulación de experiencia, además de una enseñanza superior completa, de preferencia con la orientación de miembros experimentados de la profesión. Además, la práctica de la profesión mantiene constantemente al día los avances importantes en lo que a teoría y práctica se refiere. Hablando del aspecto de servicio e interés social, el profesional de la consultoría debe poner sus conocimientos teóricos, su experiencia a disposición de los clientes a los que les presta los servicios, a cambio, por supuesto, de una remuneración apropiada. Los verdaderos profesionales se caracterizan por el espíritu de servicio, atienden a los intereses y necesidades de su cliente. Consideran el interés del cliente desde una perspectiva social más amplia y tienen presente las necesidades y los intereses sociales mientras prestan los servicios a los clientes de forma individual. Antes de pasar a la parte ética,
Importante señalar este aspecto del interés social. De lo que se trata es que, no obstante que somos contratados por una empresa o por una persona, no debemos olvidar la importancia que merece la comunidad. Es decir, no vamos a realizar un trabajo que va a afectar a la comunidad, a la sociedad. A eso se refiere. Las normas éticas sirven para regular las acciones de los seres humanos, de nosotros, especialmente respecto a sus efectos sobre otras personas. Es decir, que afecta, ¿verdad? Una de las características fundamentales es que son de naturaleza universal, es decir, válidas para cualquier sujeto ético en cualquier instante y cualquier lugar. Existe un conjunto de normas éticas reconocidas, compartidas y aplicadas constantemente por los miembros de la profesión. Esas normas definen qué es un comportamiento apropiado y cuál no lo es en la prestación de los servicios profesionales. Exigen más que el simple respeto de la ley. Un comportamiento perfectamente legal no siempre es considerado ético en las normas profesionales. 4. La sanción de la comunidad y la aplicación. Generalmente, la comunidad en donde el profesional se desempeña, en donde el profesional actúa, y la clientela a la que le presta los servicios reconocen el papel social, la situación jurídica y las normas éticas y de conducta de la profesión. El reconocimiento puede ser de naturaleza explícito, por ejemplo, por medio de un texto jurídico que rija y proteja la práctica profesional. Este puede incluir definiciones de los niveles de instrucción y otros elementos requeridos y los exámenes especiales. Ya vaya. Con los cuchillos. No, hombre, y el grande. En el lavadero lo mío. Bien. Este puede incluir definiciones de los niveles de instrucción y otros requeridos y los exámenes especiales que se han de aprobar, así como de las conductas consideradas como no profesionales o de naturaleza ilegal y las sanciones, por supuesto, que sobrevendrán. En el 5 se refiere a la autodisciplina y autocontrol. Cuando un miembro de la profesión presta servicios a clientes, aplica la autodisciplina y aplica el autocontrol al observar las normas de conductas profesionales. Ampliemos un poco más sobre autodisciplina y autocontrol. Vamos a ver. Espérenme. Muy bien, la autodisciplina. Este es el compromiso que se hace con uno mismo para realizar una serie de actividades que se han planificado y que están orientadas a cumplir un propósito. La autodisciplina tiene una relación muy estrecha con el correcto uso de la voluntad. Entonces, la disciplina va de la mano con la evaluación de nuestro desempeño. Nos esforzamos en ser más eficientes porque deseamos obtener resultados concretos que nos lleven al mejoramiento personal. Cada vez que nos esforzamos en lograr un propósito, tendremos que analizar qué tan efectivas son las estrategias que hemos aplicado y hacer los ajustes que sean necesarios.
Decía Teodoro Roosevelt que con la autodisciplina, dice él, casi todo es posible. Y hablando del autocontrol, este componente se trata de un concepto que hace referencia al control de los propios impulsos y reacciones y que supone una serie de técnicas de relajación. El autocontrol podría definirse como la capacidad consciente de regular los impulsos de manera voluntaria, con el propósito de ¿qué? De alcanzar un mayor equilibrio personal. Una persona con autocontrol puede manejar sus emociones y regular su comportamiento. Decía un pensador que cuando uno está enojado o molesto, no hay que tomar decisiones. Y entonces ese es un ejemplo de autocontrol. Porque generalmente las decisiones, cuando hay un estado de emocional, de enfado, de enojo, las decisiones generalmente que se toman en ese momento son equivocadas. Y les comento que yo en lo particular siempre utilizo esta recomendación de este pensador, ¿verdad? Si uno está enojado, está molesto, no tomar decisiones y manifestarlo. Estoy enojado, estoy molesto, no tomaré decisión alguna hoy, sino hasta que esté en otro estado de ánimo. Muy bien. Y de igual manera, entonces, estos dos conceptos aplican para todos, no solamente para el consultor. Y por tanto, por esa razón, son parte de los elementos que estamos emitiendo comentarios y estamos emitiendo nuestra opinión en el foro. Ya leí los que respondieron, los que han participado hasta el día de hoy. Me parece que he atendido. Bien, entonces la profesión del consultor se organiza en una o en varias instituciones a las que los miembros se adhieren voluntariamente. Estas son asociaciones, institutos, cámaras, etcétera, ejerciendo de esa manera la autorregulación y el autocontrol de forma colectiva. Con respecto a la aplicación de un código deontológico aceptado y al ejercicio de la profesión. Pero, ¿qué es esto de un código deontológico? Es un documento que recoge más o menos una amplia variedad de criterios, normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo una actividad profesional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un documento que se llame la ética del consultor o la ética que es emitido. Vamos a dar ingreso a otros participantes, vamos a ver. Ok, que es emitido por una organización en donde se adhieren consultores. Y entonces ese es un código deontológico, la ética del Colegio de Contadores Públicos, la ética de odontólogos, la ética de los médicos, por ejemplo. Y esos son códigos deontológicos. Muy bien. Entonces, un objetivo igualmente importante de esas instituciones profesionales, ¿en qué consiste? En defender los intereses colectivos de la profesión al tratar con representantes de los clientes y de la comunidad. Y es que funciona como un escudo. Ese código deontológico funciona como un escudo. Les doy un ejemplo. Puede haber una petición y diga, mire, queremos que usted nos ayude a identificar dónde derramar las aguas tóxicas. Y por supuesto no debe ser en un río. Entonces,
La respuesta es, mi código de ética no me permite hacer ese tipo de recomendación. Entonces, aunque podamos dar recomendaciones, no debemos hacerlo. ¿Y por qué? Porque tenemos un código deontológico y entonces funciona como un escudo, porque nos vamos a encontrar con que muchos clientes nos piden cosas de ese tipo. A manera de ejemplo, quiero contarles, me quería contratar una empresa y me dijo, necesitamos los servicios profesionales de usted para que nos ayude a evitar pagar impuestos. Entonces, les tuve que decir, por ética no puedo recomendar. Hay que pagar lo que es del César. Al César lo que es del César, es decir, los impuestos. Ese es otro ejemplo. Entonces, los códigos deontológicos se ocupan de los aspectos éticos del ejercicio de la profesión que regulan. En otras palabras, se trata de un conjunto de normas y valores que rigen el ejercicio de una profesión en concreto, de modo que todas las personas que ejercen dicha profesión lo hagan bajo los mismos criterios. El cumplimiento del código deontológico es una de las principales funciones de los colegios profesionales. De hecho, lo habitual es que estas instituciones tengan establecido un procedimiento sancionatorio y una serie de sanciones que se aplican en caso de que se demuestre que un profesional se ha saltado el código deontológico. Aquí tenemos un ejemplo de profesiones, de asociaciones que se han organizado, en donde los miembros se adhieren voluntariamente. Aquí tenemos Colproce, el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, ASPAE, la Asociación Salvadoreña de Profesionales de Administración de Empresas, tenemos también la Corporación de Contadores del Salvador, tenemos el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, tenemos la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos, la Asociación de Auditores Independientes del Salvador, la Asociación de Institutos de Auditores Internos del Salvador. Entonces, aquí tenemos, y cada una de estas instituciones ha emitido su código deontológico. Entonces, ¿cuáles son las características destacadas de un enfoque profesional en la consultoría de empresas? Algunas de ellas se pueden encontrar, por supuesto, en los códigos deontológicos que han sido adoptados por las organizaciones, por estas entidades de consultores de empresas, que también podemos encontrarlos en folletos de información que son publicados por estas entidades o por la empresa de consultora. Entonces, estas normas son defendidas de forma colectiva, es decir, los miembros de una asociación de consultores o de una empresa de consultoría han declarado oficialmente cuáles son esas normas éticas. Muchos clientes piensan que los consultores nunca utilizarían falsas credenciales y que algunos clientes ni siquiera están en condiciones de evaluar la competencia técnica del consultor. El consultor puede estar en una posición de superioridad técnica y poseer conocimientos teóricos e información de la cual el cliente carece. Cualquier consultor que aspire a convertirse en un auténtico profesional debe aclarar su propia concepción de la ética y las normas que deben de respetar en colaboración con los clientes. El consultor puede estar en una posición de superioridad técnica y poseer conocimientos teóricos e información, por supuesto, de la que el cliente carece. Muy bien, jóvenes, esto es lo que tenemos para la clase parte 1 de la ética y el consultor. Si tienen alguna consulta, tenemos todavía tiempo para responder alguna. Si no, ya está en el aula virtual el control de lectura y tienen hasta mañana a las 11:45 p.m. para completarlo. Muy bien, entonces finalizamos la clase de este día y nos vemos el próximo jueves. ¿Preguntas, jóvenes? No hay. Cerramos la clase. Todo claro, licenciado. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias, Muchas solo una consulta. No sé si usted va a subir la presentación.
Sí, ya está. Ya Ya está. está. Ah, es que no me carga ¿cómo se llama? El campus, por eso le preguntaba. Pero muchas gracias. Si no Muy te amable. cargas, dame para revisarlo, ¿viste? Porfa. Sí, ok, Vale. gracias, Liz, muy amable. Ok. Buenas noches, licenciado. Esta es mi primer clase porque yo entré, bueno, comenzando la vacación, el último día para entrar. Estuve leyendo y en su mensaje me ponía que me podía poner al día, que iba a dejar habilitado para poder, bueno, para poder ponerme al día con las clases. No sé si hay algún Y las grupo, clases. Ajá. sí, no sé si hay grupos o en el cual yo pueda entrar o me tocaría de manera individual. No, ahí está. Ahí en todas las clases están en el aula virtual, ¿oíste? Ok, entonces no hay en grupo ahorita, todo es... No hay grupos. Cualquier cosa me consultas, ¿oíste? Ok. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ok, hasta luego.